¿Qué tal amigos de todo el Perú? Muy buenos días, amigos de Radio Nacional y de TV Perú, un cordial saludo. Vamos a continuar con nuestras entrevistas de todos los días y hoy tenemos aquí en nuestro set de trabajo al congresista Sergio Tejada. Él es precandidato presidencial por la coalición Unidad Democrática y le damos la bienvenida. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Muy bien, usted está participando con otras personas para las elecciones que ya se van a realizar, para definir la candidatura. Así es, con Unidad Democrática estamos proyectando una elección interna, ciudadana, para el día 29 de noviembre. Hay inscritas ya 7 precandidaturas. Estamos esperando que haya mucha participación ciudadana, porque hoy día la ley permite al ciudadano elegir entre varias Es opciones decir, para es ver abierta quién, la así elección. es, para ver quién va a ser su candidato presidencial. Muy bien. ¿Quiénes son los que están participando con usted? Porque sabemos de 3 personas por lo menos que están Sí, también en la contienda. está Gonzalo García, Andrés Alcántara, está Javier Velasco, em, hay una abogada también del Cusco que se ha inscrito y también hay un dirigente de Tacna y otro de San Martín. Sí, los voy a conocer recién, no he tenido la oportunidad de conocerlos, Ahora bien, pero bueno, está abierto a los movimientos regionales que quieran participar también. correcto. Ahora, esta coalición Unidad Democrática, ¿cómo la definiría usted? ¿De izquierda, centro, derecha? Es una coalición que agrupa la gran mayoría de partidos de izquierda, pero que también agrupa a otros partidos regionales, organizaciones sociales, que se identifican con la democracia, con la defensa de los derechos humanos, con la lucha contra la corrupción. Es decir, creo que no se cierra en una división ideológica entre izquierda y derecha, ¿no? Sino busca convocar a fuerzas patrióticas, democráticas, que quieran cambios en nuestro país. Ahora bien, ¿y cuáles son vuestros postulados? ¿Qué es lo que le ofrecen? ¿Qué le dicen al electorado? Mira, yo lo que planteo como precandidato es que tenemos que hacer transformaciones estructurales, transformaciones de fondo, combinados con soluciones a los problemas concretos de la gente. Entonces, ¿cuáles son los problemas estructurales? Los cambios que tenemos que hacer. Primero hay que transformar este Estado. Este Estado debería ser intercultural, debería representar toda la diversidad étnica y cultural que tiene nuestro país. ¿Cómo? Por ejemplo, mira, una persona que es quechohablante se acerca a una institución pública y no hay quien la entienda, no hay quien hable su propio idioma. Una mujer, por ejemplo, cucama, va a un centro de salud para que la atiendan para dar a luz y no hay quien la reciba en su propio idioma y la atienda en sus propias costumbres, en sus propias pautas culturales. Entonces, esa es una dimensión del Estado que tenemos que cambiar. Hoy día el Estado es criollo, monocultural, y por eso hay una gran cantidad de la población que no se siente incluida. Ese Estado intercultural tiene que ser además descentralizado. Históricamente Lima ha concentrado recursos y funciones y hoy día se siente una tendencia nuevamente centralista. Tenemos que producir una descentralización real. Ese Estado tiene que ser también soberano. Hemos visto lo que ha ocurrido con el lote 192, que Petroperú no podía explotarlo. Tenía una serie de limitaciones con el lote 64, con el lote 192, porque la Constitución señala que el Estado tiene un rol subsidiario en la economía y solamente puede intervenir mediante ley expresa. Pero en la práctica, una serie de empresas estatales de países vecinos pueden intervenir en nuestra economía, salvo nuestra propia empresa pública. Entonces hay que recuperar esa dimensión soberana del Estado. Y un cuarto elemento es la dimensión de la eficiencia. Tiene que ser un Estado eficiente y sin corrupción. Esas son las transformaciones por el lado del Estado. Tenemos que hacer transformaciones por el lado de las fuerzas productivas. No tenemos una diversificación productiva real, no tenemos industria. Hoy día podemos desarrollar las tradicionales industrias pesadas y ligeras y también las industrias culturales y creativas. Tenemos que impulsar el agro, tenemos que impulsar la micro y pequeña empresa, que es la que da el 80% del trabajo en el país. Tenemos que darle además una dimensión de sostenibilidad, protegiendo el medio ambiente con todos los instrumentos que existen hoy en día. Ordenamiento territorial, zonificación ecológico-económica, gestión de riesgo de desastres, consulta previa. Y tenemos que solucionar los problemas concretos de la gente. Agua y desagüe, luz definitiva, título de propiedad, seguridad ciudadana. Entonces yo creo que muy grandes rasgos, porque he resumido mucho, Claro, esos son los cambios que proponemos. sí. Hay un tema que seguramente la ciudadanía está ansiosa de escuchar, y es el tema de la seguridad ciudadana, la seguridad en general en el país. ¿Ya? Se ha experimentado una serie de temas,
se ha dado leyes, pero aparentemente no están dando resultado porque la delincuencia sigue igual, ¿ya? Sí, Y igual. cada vez está más dura. Ayer asaltaron a un ganadero, un comerciante ganadero, ¿ya? Le quitaron $15,000, si no nos equivocamos, y de frente Mm. le dispararon a la cabeza. Entonces, esa crueldad a la que está llegando la delincuencia debe, yo creo, obligar a replantear todo lo actuado hasta este momento y ver pues de qué manera podemos trabajar más a fondo para cambiar esto. En ese Sí. sentido, ¿qué plantea Unidad Democrática? Mira, primero, esto es un problema que afecta a todos los sectores sociales del país. Uno va a las zonas más postergadas, más alejadas, y la inseguridad pasa, por ejemplo, por el tráfico de tierras, donde tranquilamente pueden Y aquí asesinar a cerca, ¿no? pobladores, sí. Y, digamos, en las clases medias hay los asaltos, los riesgos de secuestro. Entonces, digamos, en toda la sociedad hay este temor a ser atacado, a ser asaltado, a ser agredido. Entonces, lo tenemos que afrontar con varias medidas. En el largo plazo, con políticas educativas, definitivamente. Ese es el tema de Muchas de las fondo. personas que están en las cárceles no han concluido el colegio, por ejemplo, no han tenido una adecuada formación que les brinde oportunidades, que les brinde valores. Tenemos que combinar medidas preventivas con medidas de sanción efectiva. Hay corrupción en la policía, hay corrupción en el Poder Judicial, y eso impide que se persiga adecuadamente el delito y que se sancione. Han ido a mi oficina en varias oportunidades personas a quejarse de comisarías donde se estarían cobrando a los delincuentes para dejarlos en libertad. Entonces, sin una reforma de la policía y una reforma del Poder Judicial, vamos a tener también Y Ministerio problemas. Público, ¿no? El Ministerio Público, efectivamente. Después, hay hoy día tecnologías que no se están aplicando. Hay sistemas de monitoreo con identificación biométrica que se puede hacer convenio en las municipalidades con RENIEC para poder identificar los rostros. Hay cámaras hoy día potentísimas que pueden identificar a mucha distancia. Pero además hay que tener medidas innovadoras. Por ejemplo, proyectos culturales. Hay otros países donde se ha identificado zonas de donde provienen los delincuentes. Sobre todo con jóvenes se trabaja para poder reencauzar las energías con proyectos de música, con proyectos de cine, con diferentes mecanismos que les dé a los jóvenes una oportunidad, un destino distinto. Hay también una experiencia que yo rescato, que se ha hecho hace poco, que es la recuperación, el Plan Nacional de Recuperación del Cerro del Pino, si no me equivoco, plan integral. Y lo que se hace aquí es llevar todas las instituciones a esta zona del Cerro del Pino, donde se conocía que había mucha delincuencia, y se empieza a llevar programas sociales, se empieza a intervenir, se empieza a identificar las familias, dar educación, salud, etcétera, y son maneras de recuperar estas zonas. Ese Entonces es yo creo que trabajo a fondo, podemos, ¿no? así es, podemos Largo aliento. multiplicar esas experiencias, porque no solamente hay que identificar las zonas donde hay robos, sino las zonas de donde provienen también los delincuentes, ¿no? Hace poco conversaba con unos docentes universitarios y me explicaban que en Suiza prácticamente las cárceles están vacías. Y no es pues porque la mitad de Suiza sea de policías, ¿no? Es por la educación. Es por La la educación educación. que tiene esa gente tiene otro nivel y saben pues dónde está el bien y dónde está el mal. Eso está faltando en el Sí, país, mire, sobre todo en esas zonas populosas. no, yo he estado en Suiza y, por ejemplo, para subirse a los buses hay un ticket, que uno tiene que comprar su ticket, pero no hay nadie que te vigile si tienes o no el ticket. Digamos, no hay un inspector. Entonces la gente tranquilamente podría estafar y no comprar nunca el ticket y subirse al bus, porque nadie lo va a fiscalizar. Pero sí compran, o sea, sí pagan su ticket, cumplen con la ley, a pesar de que no hay quien lo ¿Quién lo fiscalice, digamos. fiscalice, no? Es porque está interiorizada la ley, está interiorizado el deber, el cumplimiento de las normas, Pero eso mediante aparte la educación, comienza desde el hogar. totalmente, Y mediante la ahí educación tenemos una y la grave confianza en el falencia, Estado también, ¿no? claro. Pero el niño que nace bien desde el hogar seguirá derecho, como decían nuestros padres, ¿no? Así es. Entonces, ahí hay que trabajar. Y ahí, Sí, qué es nos plantean mediano, en largo la plazo. familia? Sí, Es mediano o largo largo plazo, plazo, definitivamente. pero es la educación definitivamente, ¿no? Una educación que acompañe mucho más a los niños, primero en la primera infancia, que es fundamental, ¿no? El problema de la anemia, el problema de la desnutrición. Ya en la etapa escolar, programas como salud escolar son positivos para seguir haciendo un seguimiento, pero tiene que haber un acompañamiento psicológico, un acompañamiento de los padres de familia, darle un sentido real a esta idea de comunidad educativa para que los niños estén acompañados permanentemente en sus desarrollos cognitivos y emocionales. De esa manera yo creo que vamos a tener ciudadanos mucho más comprometidos con el país y con el cumplimiento de la ley. Congresista Tejada, ¿minería o no minería? Minería.
¿no? Yo creo que el Perú es un país que tiene muchos recursos naturales, que tiene que explotarlos, pero en buenas condiciones. Yo hace un momento hablaba de respetar el medio ambiente a través de una serie de instrumentos que tenemos. Si hay procesos participativos de ordenamiento territorial, podemos saber en qué zona puede haber actividad extractiva, en qué zona conservación, en qué zona agricultura, etcétera. Con consulta previa, en donde corresponda, con gestión de riesgo de desastres en todo el territorio, y de esa manera podemos explotar nuestros recursos naturales garantizando la protección al medio ambiente, garantizando los derechos de las comunidades y garantizando su desarrollo. Porque hay muchas zonas que han tenido minerales y que son muy pobres. Mira, tenemos el caso de Potosí en Bolivia, Huancavelica aquí en el Perú, Cerro de Pasco, Cerro de ¿no? Pasco es Que han tenido emblemático, ¿no? cualquier cantidad de recursos naturales y no ha beneficiado el desarrollo local. Entonces tiene que beneficiar el desarrollo local, pero sobre todo tiene que ser minería para generar valor agregado, para transformar. Mira, el día de ayer ha estado el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en la Universidad Católica, y él decía, al 2025 no vamos a exportar más materia prima, todo va a ser transformado. Transformado. ¿Por qué nosotros no podemos decir lo mismo? Al Bicentenario no se exporta más materia prima. Hay que generar industria, hay que generar valor agregado y exportar ese valor agregado afuera. Ahora bien, la minería es importante para nuestra economía. Gran Así parte es. de nuestros fondos provienen de la minería. Ahora bien, hay mucha oposición a la minería, los famosos antimineros. ¿Cómo trabajaría Unidad Democrática en temas emblemáticos como es Conga y como es Tía María, que actualmente sigue todavía efervescente? Lo que ocurre es que esos son dos casos bien especiales, por varios motivos. Primero porque los impactos ambientales son más graves. En el caso de Conga estamos hablando de cabecera de cuenca, en el caso de Tía María de una zona eminentemente agrícola. Y en ambos casos hay empresas que han tenido una mala relación con la población. Yanacocha y Southern han tenido problemas históricamente, hay una memoria colectiva que los rechaza, ¿no? Entonces, en esas condiciones es muy difícil que esos proyectos puedan avanzar. ¿Voltearía la página en esos proyectos? Yo creo que hay que escuchar a la población en esos proyectos. Pues la población Pero se está oponiendo sí, actualmente. bueno, pero hay otros que sí pueden salir adelante. Hay casos en donde ha habido más aceptación de la población, por ejemplo, el mismo Arequipa con el caso de Cerro Verde, la empresa sí supo negociar con la población, brindar una serie de pedidos y demandas que la población exigía. Entonces, ese tipo de minería que respete el medio ambiente, que respete a las poblaciones y las comunidades, sí la queremos en el país. La otra que llega con abusos, con maltratos, con engaños, que te cambia por ahí el estudio de impacto ambiental a última hora, ese tipo de minería no queremos. Estamos hablando concretamente de Tía María. Tía María no iría más. Yo creo que en estas condiciones no puede ir, ¿Y Conga se retomaría o tampoco. también no, Bueno, no Conga va? está paralizado, ¿no? Está paralizado, Y lo pero más probable es que sea así, porque no creo que cuente con el apoyo de la población. Pero hay que buscar otras alternativas. Yo creo que no son los únicos dos proyectos, ¿no? hay, bueno, en el país Sí, tenemos sí, sí. muchísimos proyectos y sería interesante que sí se pongan en marcha porque están a gran Sí, altura pero sí hay que además. ser conscientes que esos recursos son importantes, que esos recursos pueden financiar salud, educación, vías de transporte, de comunicaciones. El problema es cuando la población no siente que esos recursos son para su desarrollo. Entonces dicen, pero sacan aquí, nos deterioran el medio ambiente y yo nunca veo nada. No, pues tienen que ver ellos el resultado. Claro, ese es el tema importante de repente por el rechazo que actualmente hay para este sector. Ahora bien, ¿cómo operaría Unidad Democrática? ¿Cómo haría que la población también se sienta beneficiada directamente, sobre todo del entorno minero? Bueno, hay que aplicar los instrumentos que existen para definir la gestión del territorio, eso es muy importante. Hay que mejorar el diálogo, hay que tener acuerdos que se cumplan, porque muchas veces se avanza en la oficina de diálogo y sostenibilidad, pero los ministerios que tienen que ejecutar los compromisos no lo ejecutan. Dejan mal a la oficina de diálogo y rompen la relación con la población. Entonces hay que garantizar que se cumplan esos acuerdos, hay que acercar más al Estado a la población. Yo creo que aquí el Estado integral del que hablábamos, este Estado intercultural, descentralizado, eficiente, ayudaría mucho. Muy bien. Ahora, quisiera tocar un tema importante que precisamente se dio ayer en el Congreso, ha estado bastante activo y productivo. ¿Ya? ¿Cuál es la lectura que da usted sobre estas normas que se han aprobado ayer en el Congreso de la República? Bueno, con respecto al financiamiento público, yo creo que es positivo
pero deberíamos haber reducido aún más el ingreso de los recursos privados. ¿Por qué? Porque yo creo que el dinero distorsiona la democracia. Al final el voto se termina orientando por quién gasta más millones, y no debería ser así, debería ser por las propuestas. Pero hay un espacio que cubriría el financiamiento público de acuerdo a las preferencias electorales destinado para capacitación, para investigación dentro de los partidos, me parece muy positivo, y hay mayor regulación sobre los ingresos privados. Por ejemplo, estas famosas polladas, donde algunos partidos declaran 1 millón, 2 millones de soles Con por polladas. pollada, que es imposible, ya no estarían permitidas si es que no se identifica debidamente a los aportantes. Todo aporte que no pueda ser identificado claramente se va a tomar como ilegal, ¿no? Como de proveniencia ilegal. Entonces, esto ayuda. Yo creo, como te decía, que se debería haber restringido aún más el financiamiento privado, porque distorsiona la democracia. Pero bueno, es lo que se ha logrado aprobar. Vamos a ver cómo se Que viene a aplica. ser un primer paso, ¿no? Porque esto habrá que mejorarlo. Hay que Toda norma mejorarlo. es Siempre, perfectible. siempre las normas hay que mejorarlas, pero es un paso. Ahora bien, eh, el financiamiento de los partidos políticos ¿ya? Posibilitará realmente que ese espacio perdido por los partidos políticos a nivel nacional, porque figuran, los conocemos de nombre, pero cuando vamos al interior de la República no están. ¿Ya? Y han Sí, proliferado pues los grupos locales, ¿no? Regionales. sí, Entonces, esto ayudará a que nuevamente retomen ese espacio. debería ser así. Además, se tienen que establecer mayores controles sobre los partidos locales, sobre todo, ¿no? Hay movimientos regionales mucho más sólidos, que ya tienen bastante tiempo y trayectoria política, pero también hay partidos locales o movimientos locales que se forman para una elección y desaparecen. Así es. Desaparece la razón social y a quién le reclamas, Clubes a quién le... electorales Claro, a prácticamente. quién le fiscalizas. De repente hay una campaña de $1 millón que nadie sabe de dónde salió el dinero, termina la elección y ya no existe la organización, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, se está infiltrando mucho dinero ilegal a través de esas campañas. Pero tenemos la ventanilla única, ¿no? Eso es positivo, la ventanilla única me parece muy bien. Pero, ¿qué pasó? Empezó a dar charlas los organismos pertinentes para el tema de la ventanilla única, pero de los 21 que están inscritos solamente han existido 7. Así. 7 agrupaciones, tal parece que no hay interés. No, bueno, ¿Asistió su hay agrupación? distintos procesos, ¿no? Nuestra agrupación es bastante reciente, esta coalición es Ujú. bastante reciente, estamos ahora muy preocupados por nuestra elección interna, vamos a tener tanto para presidente de la República como para el Congreso. Es una experiencia inédita porque hay algunos Y, partidos que han hecho elecciones con un solo ajá, candidato, ¿no? Digamos, nosotros estamos haciendo elecciones reguladas por la OMPE con varios candidatos y también para el Congreso de la República. Pero sí nos interesa el tema de la ventanilla única, por supuesto, porque tienes que tener información sobre qué personas están participando contigo. abre el financiamiento. ¿Cómo, digamos, controlar el tema de la inversión privada precisamente para una campaña? Financiamiento público es muy pequeño, muy corto, pero sin embargo algunos estudios indican que para una campaña electoral lo que se necesita más o menos son 5 millones de soles como mínimo. Sí. Bueno, estos aportes deberían ser principalmente de las militancias, ¿no? Ahora se ha puesto un límite a los aportes privados por año, se habla de 200 UIT. Que eh, realmente es bajísimo, ¿no? sí, es bajo, pero eso también se suma al financiamiento público. em, Y esto debería ayudar a tener más claro de dónde vienen los recursos, ¿no? Yo creo que es un problema para la democracia tener campañas que cuestan 20 millones de soles, 30 millones de soles. Y eso ha Y quién pasado en el sabe, mucho 2011. más. Y quién sabe mucho más, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? A ver, hay una iniciativa muy interesante que presentó el cronista Jaime Delgado para impedir los regalos en campañas. Es decir, te ponen una cantidad máxima que tú puedes gastar en cosas que entregues al elector. Llaveros, ¿no? Polos, eso sí puedes. Ya no se puede llevar las Pero cocinas no cocinitas. puedes. Pues. No puedes llevar víveres, ¿no? Porque eso distorsiona. Distorsiona. Se habla de un partido que regala cocinas, ¿no? O sea, no puede ser, es un problema. Entonces, eso se estaría limitando, y me parece muy bien, ¿no? En la medida que sea menos dependiente del dinero, la campaña electoral, y más dependiente de las propuestas, estaríamos fortaleciendo la democracia. Ahora, de alguna manera, ya limitando los fondos que van a tener los partidos políticos, la campaña de repente se va a acortar, va a ser campañas breves. Podría ser, ¿no? Ahora tenemos una campaña bastante anticipada. Hay varios partidos que tienen pintas en todo el país,
Yo he visitado provincias, distritos del interior, y ahí están las pintas de algunos partidos. Y todavía no se ha hecho la convocatoria. Y todavía no se ha hecho la convocatoria, ¿no? Entonces sí, debería establecerse más claro cuál es el periodo de campaña, ¿no? ¿No? Seguramente Normalmente es va a ser más breve, de ¿no? diciembre a abril, ¿no? Ahora, ¿cómo avisora usted la campaña? Hablamos de una campaña, la vez pasada se habló de un pacto ético, pero sin embargo los puyazos continúan, ¿ya? Y desde el 90, cuando participó el Fredemo, cuando participó el mismo Fujimori, nos quedó el sabor de esas campañas donde más va el ataque personal que los planes y los programas. Así Entonces, es. ¿cómo visora usted esta campaña? Y si habría manera de controlar también eso, porque el pacto No, electoral yo que se creo que firmó no quedó. hay que evitar la guerra sucia, pero hay que decir la verdad también. Hay candidatos que están fuertemente cuestionados, que tienen procesos, que están vinculados a casos de corrupción, de violación de derechos humanos, y decirlo no es hacer campaña sucia, digamos, en la medida en que puedas probar lo que dices, ¿no? Entonces sí, hay que informar sobre quiénes son todos los candidatos, pero de manera adecuada, ¿no? De manera limpia, de manera transparente, y sobre todo centrarnos en las propuestas. Que eso es lo que falta, Eso es lo precisamente, que falta, ¿no? ¿ya? Porque todos van al ataque personal, pero de propuestas nada, Así es, ¿ya? así es. Bueno, nosotros ¿Cómo va a queremos dar trabajar este propuestas al tema país. su agrupación política? Porque es bueno que el ciudadano esté informado de qué ofrecen. Sí. Que Bueno, nosotros comencemos nos por ahí. estamos centrando en las propuestas, ¿no? Hemos hablado ahora del Estado integral, hemos hablado de la revolución productiva, de la solución de problemas concretos, la defensa del medio ambiente, y así vamos a estar dando más propuestas a la ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer frente al 70% de informalidad que existe en el Perú? Tema importante. Para mí es fundamental. El Estado no puede ser enemigo de la población informal. La población informal es una población que, como no encuentra oportunidades en el mercado formal, sale a ganarse la vida el día a día. Forma su pequeña empresa familiar con esperanzas de crecer y luego poder formalizarse, y más bien siente que el Estado lo ataca, le quita su mercadería, le quita sus medios para subsistir, y tenemos que darle un apoyo. Estamos pensando en varias fórmulas. Por ejemplo, pensar en una amnistía tributaria por un determinado periodo para agilizar la formalización. Muchas empresas no quieren formalizarse porque le tienen miedo a la SUNAT, ¿no es cierto? Entonces decirle, no, no te preocupes, formalízate y a partir de aquí en adelante sí, cumples con la SUNAT. Pero entendemos que ha habido un periodo de formación en donde has tenido que pasar por diferentes situaciones, ¿no? Ese es un tema. Hay una serie de aspectos que tenemos que cambiar. El tema de la salud. La salud está desarticulada, no está llegando a todos, no es realmente universal. Hay que impulsar una salud universal. Hay que mejorar el sistema de pensiones. Yo Es estoy, decir, la salud universal a través del SIS. mira, hoy día tienes salud, tienes el Seguro Integral de Salud, tienes los hospitales de la solidaridad, tienes el sistema privado, y esto debería unificarse. Porque hay un sistema que es para los trabajadores que están en planilla, que paga el empleador, ¿no es cierto? Salud, en el sector público. Tienes el otro sistema para la población en condiciones de pobreza, es el Seguro Integral de Salud, pero ¿por qué no hay un único sistema donde cualquier ciudadano con su documento de identidad pueda atenderse? Además, en una salud que priorice la atención primaria, la promoción y prevención de la salud, como hay en otros países. Hay otros países que han hecho reformas muy exitosas, donde basta, digamos, presentarte en un centro de salud para que te atiendan. Esto incluiría la inclusión de los hospitales, vamos a hablar primero de salud, hospitales militar, policial, todo ese tipo Todo, de... todo debería estar articulado, ¿Uno solo? ¿no? No, puede haber, por supuesto, el hospital de la policía, las Fuerzas Armadas, son instituciones que tienen muchísimo tiempo, pero articulados de manera que no queden ciudadanos sin atención de salud. Es Hoy día importante. hay muchos ciudadanos que no se pueden atender. Y los programas que actualmente lleva este gobierno los continuaría en materia de salud, estamos hablando. eh, por ejemplo, El Plan Esperanza el sí, Plan Esperanza es un programa, pero sí. Hay otro imagínate. programa que me parece interesante que es Salud Escolar, que yo he visto cómo funciona en los colegios, pero que no va a ser de mucha ayuda mientras no se resuelva la anemia y la desnutrición en los primeros 3 años de vida. Solucionando eso, el programa de salud escolar está muy bien y habría que continuarlo. Ahora, en el aspecto de la población trabajadora, recientemente se ha dado un tema que ha inquietado bastante, es el tema de las AFPs. Sí, Las AFPs que de pronto nos salen siempre con sorpresas, al principio una esperanza de vida de 110 años, ahora resulta que se norma y que somos longevos en el Perú.
¿ya? Los varones hasta 87 años y las damas hasta los 90. Mira, es un abuso completo. Yo creo que toda la población siente que no recibe lo justo como pensión, tanto en el sistema privado como en el sistema público. El sistema privado, uno aporta mucho más de lo que después recibe mensualmente. O sea, mejor le convendría tenerlo debajo del colchón o meterlo en fondos mutuos, ¿no es cierto? Para después él administrarlo como le convenga. Pero eso no está ocurriendo. Entonces, sí hay que hacer una reforma del sistema de pensiones. Definitivamente. Estamos planteando Público y privado. público y privado. Estamos planteando también una pensión universal para todos los mayores de 70 años. Porque ¿Cómo funciona esto? A ver. pensión 65 llega a la población en pobreza extrema y Así llega es. solamente un sector. Es un sector pequeño de la población, es positivo, se tendría que mantener y ampliar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las amas de casa? Que puede ser que no estén en situación de pobreza extrema, pero que llegada a cierta edad no va a tener ningún ingreso. Entonces, ¿por qué no proporcionar una pensión a todos aquellos que pasen los 70 años independientemente de su condición económica? Esta es una propuesta que Estamos está... hablando de miles congresistas. Sí, estamos haciendo un cálculo y sí es posible financiarlo. Hoy día el BID recomienda eso, una pensión universal y que los demás sistemas sean complementarios. En Bolivia se ha hecho una reforma de esa manera. Hay una pensión universal también. Hay una ¿Para pensión quiénes llega esa pensión para universal? todos los mayores de 70, si no me equivoco. Después hay una pensión solidaria también con la población en pobreza extrema. Y también hay sistema privado para los que quieran tener un aporte adicional, ¿no? Entonces Ah, sí, hay que pensar una reforma integral del sistema de pensiones. claro, cuando hablamos su planteamiento, estamos hablando de miles y miles de personas. ¿Y eso no puede afectar severamente la caja fiscal? No, yo creo que al contrario, genera más movimiento en el mercado interno, da más capacidad de consumo y eso termina revirtiendo en un dinamismo de la economía. Nuevamente recaudación de impuestos bajo diferentes mecanismos y crecimiento de la producción. Usted ha sido miembro de Gana Perú. Sí. ¿Qué le faltó a esta administración? Mira, le faltó cumplir con las promesas. Si bien de la hoja de ruta cumplieron con los programas Bueno, sociales, había algunas que no se podían cumplir definitivamente, ¿no? no, pero yo creo que sí. A ver, cuando se decidió no aplicar el programa máximo, que era la gran transformación, sino esta suerte de programa mínimo, que era la hoja de ruta, había todo un capítulo que tenía que ver con reformas laborales, del mercado, reformas ambientales y toda una parte que tenía que ver con programas sociales. Solamente se aplicaron los programas sociales, el resto no, se dejó de lado. Y era lo que debía cambiar, modificar el modelo económico. Entonces lo que se ha hecho es más bien fortalecer el modelo económico neoliberal que era fuertemente cuestionado por el propio presidente cuando era candidato, ¿no? Yo creo que ese fue el gran error. La población esperaba más cambios, ¿no? Pero una de las modificaciones que hizo en el aspecto laboral es servir. Sí, ¿Qué haría usted con servir? yo creo que habría que revisarlo a fondo, ¿no? Hacer un análisis objetivo de los resultados que está dando, de qué tan útil está siendo para la administración del Estado. Hay muchísimas quejas de diferentes sectores Así es. estatales. Se dice, por un lado, que hay preferencias, ¿no? Que establecen requisitos de tal manera que hay gente de determinados partidos que tienen más posibilidad de ingresar al Estado, o gente de determinados círculos sociales que tienen más probabilidades de ingresar al Estado. Pero no solamente eso, hay varios sectores que están ingresando a servir que consideran que no deberían estar. Por ejemplo, los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales se han acercado varias veces y han señalado que tenían disposiciones en donde ellos no entraban a la ley servir y sin embargo ahora están entrando y están despidiendo masivamente. Hay que tener mucho cuidado, hay que defender a los trabajadores. Muy bien. Como siempre, le deseamos la mejor de las suertes en estas elecciones del 29 de noviembre. Así es. Congresista Sergio Tejada. ¿Han Muchísimas escuchado? gracias. Sí. Hay, ¿Han- hay sí. muchos temas que Sí, se podrían lamentablemente el abordar, pero a tiempo, veces el ¿no? tiempo es pequeño, El pero tiempo es encantado. tirano. Muchísimas gracias. Así es, y hemos tenido la oportunidad de escuchar las propuestas de esta agrupación, la Coalición Unidad Democrática, que también participa en estas justas electorales. Y usted, amigo oyente, amigo televidente, tome la decisión. Muchas gracias, congresista Sergio Muchas Tejada, por gracias. participar en nuestro programa. Amigos, muchas gracias y el próximo lunes estaremos nuevamente con novedades y trayendo siempre a las personas, a los líderes que van a participar en estas justas electorales que ya se avecinan el próximo año. Gracias, muy buenos días.